Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de El ser humano y su medio. En este caso vamos a hablar sobre la UP2. Son conceptos muy importantes, de hecho son muy tomados en los exámenes, el tema de indicadores y estructuras poblacionales, así que aconsejo estudiar bien algunas definiciones que hoy vamos a establecer. Empezando por la cuestión de población, es verdad que los procesos poblacionales van a depender mucho de la estructura de las sociedades y cómo están organizadas, no solo en tamaño de población, sino en la estructura y la diferenciación que se da entre edad y sexo, las tasas de crecimiento sumamente importantes, la distribución entre lo que es la sociedad urbana y rural, y cómo son las características, obviamente, que se relacionan con la salud, en este caso, ¿no? Para eso tenemos a la demografía, que es la ciencia que estudia justamente los procesos que implican la evolución de las poblaciones. Obviamente que va a estar relacionado con otras ciencias para que se denote la explicación sobre lo que es el crecimiento o no de las tasas demográficas. Lo que va a hacer la demografía es analizar el volumen de la población, su tamaño, cuáles son las composiciones que tiene. Esto tiene que ver con la cuestión de sexo, edad, condiciones socioeconómicas, distribución, composición, y obviamente lo que son las variables de natalidad, mortalidad y migraciones, ¿no? Para eso lo que tenemos es entonces se me fue. Lo que son el crecimiento natural, que obviamente en el crecimiento natural lo que contemplamos es la diferencia que se da entre lo que son los nacimientos y las muertes. El crecimiento migratorio, obviamente las diferencias entre lo que son las inmigraciones, o sea, los que llegan, y las emigraciones, los que se van. Y el crecimiento en general, entonces, es la suma de lo que es el crecimiento natural y el migratorio. Hay obviamente un aumento mayor de lo que son las poblaciones urbanas, y esto en términos generales alrededor del mundo entero. Siempre ha acentuado mucho más lo que son los crecimientos poblacionales dentro de las urbes, más que de las sociedades rurales. Y la diferencia que se da entre lo que es la población en una zona rural y en una urbana, van a mostrar también las diferencias en tasas de crecimiento y comportamientos dentro de lo que son las variables demográficas. Obviamente también que las migraciones lo vamos a encontrar mucho más en lo que son las edades de los jóvenes y principalmente en las mujeres. Bien, en cuanto a las condiciones sociales, y esto es interesante, eh, van a mostrar también la diferencia que se da entre lo que son las concentraciones industriales y las grandes ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que el crecimiento de la población, lamentablemente en los países en vías de desarrollo, de población en necesidad, en pobreza, es mucho mayor que en lo que son en sociedades no solo más pequeñas, sino también en países más desarrollados. Si uno compara, por ejemplo, no es casualidad, ¿no?, que los países más ricos y con lo que se llama el IDH, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que es el índice de desarrollo humano más alto, son países como Luxemburgo, países como Suiza, que tienen una baja cantidad de población, o sea, la tasa de población es baja, entonces no tienen pobreza, no hay analfabetismo, las tasas de analfabetismo son muy pocos o son muy bajos. En cambio, si lo comparamos con países en donde tenemos una mayor cantidad de población, me refiero, por ejemplo, a India, que es uno de los países con mayor población en el mundo, o los países en vías de desarrollo, con una población en medio mayor, justamente la tendencia es que tengan una mayor cantidad de población pobre, ¿no? Y obviamente que la pobreza va a estar asociada también a que a la contaminación de los recursos, a la escasez de agua, digamos, a la falta justamente de acceso, de lo que tiene que ver con las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Eh, en cuanto a las estructuras biológicas, la población, en cuanto a la estructura biológica, la población mundial está claramente tendiendo a envejecer
y eso es sumamente preocupante porque la cantidad de población que tenemos en lo que es la tercera edad o los adultos mayores está cada vez en más ascenso. Y por ejemplo, si uno compara en Argentina, en lo que eran los años 50, teníamos una población del 30% menores a los 15 años. En el 2001 esa misma población ya pasaba a 28, y en cuanto a la población de mayores de 65 pasó de un 4 a un 10. Lo que es preocupante es eso, que tengamos una población mayor, más grande, más alta la tasa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tasa de adultos mayores alto, ¿qué quiere decir? Primero, que no tengo población económicamente activa suficiente, porque obviamente esta población o este sector de la población ya no está trabajando activamente o ya no debería hacerlo, por lo menos en lo que son en los marcos de la legalidad. Primer punto. Y segundo punto tiene que ver con las necesidades que esa misma población tiene, que tienen que estar cubiertas por el Estado. Entonces, el Estado lo que está haciendo a través de los procesos de jubilaciones y demás, es desembolsar mucho más dinero porque tiene una población mucho más envejecida de lo que tendría con una población más joven. Gráficamente esto, ¿cómo lo vemos? Con lo que son las pirámides poblacionales, donde se van a representar justamente lo que es la población femenina y masculina y las tasas justamente de edad. Si vemos en el caso argentino del 2018 y el 2019, todavía el 2020 obviamente no hay, la población creció un poquito menos de 100.000 habitantes, y si nosotros vemos nuestro tipo de pirámide, todavía tiende a ser mayor o un poquito mayor, primero entre las mujeres que en los hombres. Eso es un dato a destacar, sobre todo en lo que son las edades a partir de los 35, sí, a partir de los 30, 35 años ya vemos que la diferencia entre mujeres y hombres es mayor, y tenemos una población que llega justamente hasta una 80, 75 años, que es el promedio más o menos de lo que es la expectativa de vida argentina, ¿no? Bien, hay tres tipos de pirámides de población, y esto también se suele preguntar mucho en el examen. Lo que es la expansiva o progresiva, ¿sí? Que es la primera. Entonces, esta forma de pirámide, básicamente con una base muy ancha, o sea, quiere decir que tenemos una gran tasa de natalidad, o sea que tenemos una gran cantidad de población joven, pero que después vamos a ver que va decreciendo, ¿sí? Entre lo que es la mediana edad va decreciendo regularmente, y la punta, o sea, mayores de 65, es bien afilada, porque quiere decir que hay pocos ancianos y que quiere decir que la expectativa de vida es muy corta. Esto es característico de los países, ahí dice no desarrollados, a mí no me gusta decir eso, prefiero decir en vías de desarrollo. Vamos a decir los países más empobrecidos, por ejemplo, del continente africano, ¿no? Luego tenemos lo que es la estacionaria o estancada, que es como una campana. En esta es donde los países como los latinoamericanos se encuentran, porque la base es tan ancha como lo que es la parte central de la pirámide, y el vértice tal vez es más ancho justamente porque hay una baja mortalidad. Es característico justamente de poblaciones que no es que tienen un control de natalidad per se legalmente, sino que hay una estipulación a que no tienen una gran cantidad de hijos por familia, y obviamente hay una tendencia a envejecer, justamente lo que decíamos en el caso argentino, ¿no? Y luego tenemos lo que es la decreciente o la regresiva, que la base es bastante estrecha, o sea que tenemos una muy baja tasa de natalidad, y en los grupos adultos, o sea en el segundo y en el tercer nivel, lo vamos a encontrar mucho más ancho. Esto quiere decir que la expectativa de vida es más alta, y esto también quiere decir que hay una sociedad más envejecida. Esto es muy característico de los países europeos y desarrollados. Justamente uno de los problemas que tienen estos países es el tema del eh, el envejecimiento de la población.
Bien, pasando a otro tema relevante y creo yo de los más importantes en esta UP, tiene que ver con los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son el reflejo de una situación determinada. ¿Qué es lo que vamos a usar o para qué los vamos a usar? Porque son un patrón que nos va a permitir hacer una comparación. Yo puse un progreso, pero puede ser cualquier tipo de situaciones que podamos comparar entre un país o una sociedad y otra. Y obviamente que van a ayudar a establecer los órdenes de prioridades, principalmente en cuestiones en donde el Estado tiene que intervenir en salud, educación y demás. Obviamente lo que me va a permitir es caracterizar cómo son las condiciones de salud y de vida de la comunidad a nivel global y cuáles son los programas y planes que se deben desarrollar, porque sí, porque no, en este caso se deberían desarrollar. Los, los indicadores tienen que reunir ciertas características, primero que sea lógico, y esto tiene que ver con una relación adecuada entre lo que se quiere medir con la realidad. Tienen que ser específicos, por ejemplo, yo no puedo armar un indicador diciendo de, a ver, cuánta gente en el mundo lee libros, porque sería inconmensurable poder hacer un análisis de ese. Tienen que ser sensibles y esto quiere decir que puedan informar cuando aparecen las variaciones, se puedan informar muy rápido y que no se demore tanto en la construcción de un nuevo índice o en la modificación del que ya estaba. Tiene que ser simple y esto es para poder obtener rápido los datos y tienen que ser obviamente comprensibles, o sea que yo no necesito de un ingeniero o que no deba de necesitar de algún especialista para que los pueda leer, ¿sí? Que simplemente si yo veo una planilla pueda entender de qué se está hablando y que sea barato. Primero porque el Estado nunca invertiría mucho dinero. Segundo porque a nivel privado las instituciones tampoco les interesa eh, pagar tan caro por indicadores. Hay indicadores simples y hay indicadores complejos. Cuando hablamos de indicadores simples, estamos hablando, por ejemplo, de la tasa de analfabetismo o acceso a agua potable. ¿Por qué? Porque están hablando de atributos que se pueden constatar con un solo indicador, o sea, con una sola cuestión. Y esto tiene que ver con una calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Y hay indicadores que son complejos o sociales y obviamente lo que se busca es un marco mucho más abarcativo. ¿Por qué? Porque necesito por lo menos 2 o 3 variables para estudiar los indicadores. Cuando hablamos de indicadores simples, tenemos 3 y estos 3 hay que aprendérselos bien, que son la tasa, razón y proporción. La razón básicamente es la que va a efectuar una relación entre dos categorías, sean de un mismo hecho o sean de diferentes. Por ejemplo, si yo quiero saber la densidad de población de una ciudad, lo que voy a tener que hacer es el número de habitantes dividido la superficie de la ciudad, ¿no? Y ahí me va a dar la cantidad de la densidad de población. Cuando hablamos de proporción, acá estamos hablando de hechos de la misma naturaleza y obviamente va a expresar una importancia que tiene que ver con relación al total. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero saber cuántas personas tienen agua potable en la ciudad o en la provincia de Santa Fe, lo que voy a hacer es la población total de la provincia dividido en los habitantes que poseen esa red de agua potable, ¿no? Y ahí me va a dar el resultado de cuánta es la población. Y la tasa es el número de veces que ocurre un suceso y la población que está expuesta a un riesgo. Por ejemplo, si yo quiero saber la tasa de analfabetismo, lo que voy a hacer es buscar, por ejemplo, el número de individuos que no tienen estudios y dividirlo por la población mayor a 15 años, porque 15 es hasta la edad, noveno año, hasta la edad que es obligatoria en la provincia, en la Argentina, para estudiar. Y ese resultado, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1000 y entonces me va a dar un resultado, que cada tanta cantidad de habitantes, o sea, cada 1000 habitantes,
tengo tanta gente que es analfabeta, ¿sí? La diferencia básicamente entre tasa y proporción es que las proporciones van a entender la relación entre las partes y el todo como una cuestión numérica, mientras que las tasas obviamente van a hacer una interpretación con lo que es la frecuencia relativa que se da sobre algo, ¿no? Sobre, en este caso, una población, y durante un tiempo, durante el tiempo que se haga el registro, ¿no? Puede ser durante este año, durante 2 años. Obviamente que lo que diferencia justamente a esas tasas y proporciones, y esta también es una pregunta de examen, es el numerador. ¿Por qué? Porque en el numerador se sitúan flujos, o sea, los acontecimientos que se registran durante un periodo, mientras que el denominador va a ser un stock, y en este caso va a ser un instante. Por eso decíamos la diferencia entre lo que es el número de individuos sin instrucción y la población mayor de 15 años. ¿Sí? Ese es el stock que tengo, toda esa población tengo que es mayor de 15, ¿no? Y luego tenemos lo que son los indicadores complejos, que decíamos que necesitamos más de una variable para hacer el análisis de indicadores. Hay un montón, en este caso yo les coloqué 2 o 3. El índice de desarrollo humano, justamente lo que busca analizar es el ingreso de la población, la calidad de vida que tiene la población y la educación que reciben. Claramente que un Estado, un gobierno, va a utilizar los indicadores, no va a utilizar los simples, es muy raro que se utilicen los simples o para alguna cuestión muy determinada, muy detallada, porque la realidad es que se prefieren utilizar, ya que se va a invertir dinero en indicadores o en hacer análisis con indicadores, es preferible que se hagan con indicadores complejos, porque van a estar teniendo en cuenta más de una variable, ¿no? Fíjense en el índice de desarrollo humano, ¿qué les dije yo recién? Que analiza la cuestión educativa, la calidad de vida y la expectativa. Entonces, tenemos 3 variables que analizar, que si fuese un indicador simple, eso ya no sucedería. Otro indicador complejo es justamente la inequidad, porque obviamente lo que va a expresar la inequidad son las condiciones de vida, y en este caso está expresando las diferencias en oportunidades. Obviamente que necesita para llevar adelante este indicador de inequidad, necesitamos que exista una desigualdad efectiva, si no sería imposible. O sea, tengo que tener un reconocimiento de que existe esa desigualdad para poder analizar lo que son la calidad de vida de las personas y cuáles van a ser los posibles cambios que podemos llevar adelante como Estado. Para analizar la inequidad, necesitamos saber cuáles son las necesidades básicas insatisfechas, y por lo menos 2 de estas necesidades básicas insatisfechas no tienen que estar presentes para poder justamente llamarlos de inequidad. ¿A qué estamos hablando? A tener una vivienda precaria, a tener lo que falta, el sistema de eliminación de excretas dentro de la vivienda, si se produce hacinamiento, o sea, si tenemos más de 3 personas en una misma habitación, si hay una existencia o si hay un niño en edad escolar que no concurre a la escuela, o si tenemos una persona que trabaja y que tiene como máximo 2 años de escolaridad por cada 3 o más personas que no trabajan. Si yo no tengo por lo menos 2 de esas 5 características, entonces tengo las necesidades básicas insatisfechas y entonces puedo utilizarlo como un indicador de inequidad. ¿Cuáles son los otros indicadores? Bueno, tenemos lo que tiene que ver con distribución de ingresos, distribución de renta. Particularmente esos 2 suelen ser mentirosos porque la población, sobre todo en países como la Argentina y donde hay tanto control sobre los ingresos y las monedas y las declaraciones de ingresos, la población tiende a mentir cuál es el verdadero ingreso. Entonces, yo como Estado no puedo invertir en un indicador que sé que me va a dar algún margen de diferencia con la realidad, ¿no? Luego tenemos lo que son los porcentajes de población bajo la línea de pobreza.
La línea de pobreza justamente tiene que ver no solo con las necesidades básicas insatisfechas, sino también con el ingreso mínimo familiar. En este caso se toma en cuenta lo que es la canasta básica, ¿sí? El ingreso de canasta básica. Justamente hoy leí en el diario que en Rosario la canasta básica para una familia tipo de 4 personas es de 58.000 pesos. Bueno, si yo tengo una familia que tiene menores ingresos que ese y tengo alguna característica de necesidades básicas no satisfechas, entonces estamos bajo lo que es la línea de pobreza. Justamente por eso en Rosario hoy aparece más del 40% de la población bajo esta línea. ¿Por qué? Porque quiere decir que casi la mitad de la población tiene menos ingresos que ese. ¿Y esto se debe a qué? A un montón de factores. Primero, porque en verdad mucha gente no cobra eso. Segundo, puede suceder que muchos no estén registrados como trabajadores formales y esto también tiene que ver con lo de las tasas, porque si yo no tengo un registro de formalidad donde tengo un trabajador, entonces a esa persona no se le computan los ingresos. Bueno, entonces, como Estado yo tengo que analizar muy bien cuáles son los indicadores que puedo utilizar. Lo importante, que sepamos la definición de indicadores que van a reflejar una situación concreta en un momento y un tiempo determinados. Es como una foto que puedo sacar de una situación y que a partir de esa foto voy a poder analizar cuáles son las necesidades en cuestiones de salud, en programas, en educación. ¿Para qué? Para tener una población en mejores condiciones de las que tenemos. Espero que les haya servido la clase y nos vemos en la próxima.